Sasae-san es un manga y serie de anime que existe desde 1946 y 1969 respectivamente. Es la serie de anime más longeva aún en emisión y solo se ha detenido 2 veces, la primera durante la crisis económica de 1975 y la segunda por el coronavirus. El título de este caso menciona que al ser una serie tan larga y con más de 8100 episodios y contando, algunas de las tramas ya son notorias en cuanto a que son repetitivas o basadas en capítulos ya emitidos. Hoy en día la industria del doblaje tiene en su haber trabajos en anime, siendo incluso que hay ocasiones en las que el éxito de una serie radica en el doblaje seleccionado. Sin embargo, no siempre fue así. De hecho, mucho del anime que llegó por medio de la piratería a Latinoamérica fue gracias a unos cuantos fans que sabían japonés y lo subtitularon para nosotros los mortales. A esto le llamaron fansub. El término significa subtitulado por fans, y vaya que el trabajo de muchos de estos era muy bueno, pues en ocasiones no solo te subtitulaban, sino que te ponían pequeñas anotaciones que te daban contexto sobre algunas cosas como términos específicos o relacionados a juegos de palabras que solo tenían sentido si sabes hablar japonés. Además de esto, muchos de ellos trabajaban a velocidades inhumanas, pues cuando se estrenaba un anime a las 9 horas ya tenías la primera versión del capítulo en perfecto español y bueno, a veces para verlo había que ir a páginas plagadas de anuncios y virus, pero hey, era gratis. ¿Sabías quién subtitulaba el anime? Pues en el título del opening ellos incluían obviamente en edición el nombre de la comunidad de fansub, como Athena no Seinto, Fallen Subs, Kawaii no Subs, por mencionar algunos, a los cuales les debemos bastante. Relacionado a esto se desprende el término fandub, que en este caso significa doblaje hecho por fans, el cual no fue del todo prolífico, pues al ser hecho por fans no tenía las herramientas profesionales para doblar voces, o al menos no de forma adecuada, aunque lo hicieran bien, y al menos de los pocos que recuerdo estaban los fandubs de High School of the Dead y de Elfen Lied. Concretamente no fue en los años 60, pero sí en los meros inicios de los 70, cuando los primeros animes formales que hemos visto como Astro Boy o Meteoro no solo fueron emitidos sino doblados al español, siendo televisados primero en México por el canal 3 y 5, en El Salvador por el canal 2 y 4 y en Venezuela por el canal 2. Este referente nos indica que ya había un cierto interés empresarial de algunas cadenas que tentaron terreno para la distribución de anime, pero como vimos fueron precisamente algunos valores conservadores además de la planeación de contenido a intereses de grupos políticos los que determinaron la emisión de estos, pasando luego de los años a cadenas televisivas más exclusivas. Kanojo o Karishimasu, o mejor conocido como Rent a Girlfriend, fue un manga y anime que trata de un chico que contrata a una novia de renta para pasar el tiempo. Sin embargo, más que la trama del manga, lo que nos atañe en este caso es más bien su mangaka, Reiji Miyajima, quien comenzó a publicar en su Twitter fotos con uno de los personajes principales de su propio manga, Chizuru Mizuhara. El problema no son tanto las imágenes que tienen una muy buena edición, sino que estas están acompañadas de declaraciones del propio mangaka que aseguran que Chizuru es su novia, además de algunos momentos íntimos, algo que no solamente es preocupante y medio cringe, sino que el mismo individuo tiene esposa y un hijo. Muchos internautas mencionan que tal vez el mangaka ya perdió el juicio y terminó por enamorarse realmente de su creación, viéndose reflejado en el poco avance que tiene la historia del manga. Lucky Star es un anime estilo kawaii, semi-moe, que sigue la vida diaria de Konata, un otaku y sus tiernas amiguitas. Esta serie no es lineal y de hecho cada episodio es autoconclusivo, un slice of life que está más basado en la comedia. Ahora bien, por ahí en algunos foros ronda una teoría en la que se dice que la serie y los personajes son representaciones de las fases de duelo. Como breve paréntesis, las fases de duelo varían según el autor, pero la mayoría de psicólogos utilizan 5 fases base: negación, ira, negociación, tristeza y aceptación, siendo justo en este orden el proceso que debe atravesar una persona que tiene una pérdida. Y bueno, ciertamente encontré trazas de la teoría, pero no del todo explicativas, además de que no tiene ni pies ni cabeza. Esto sin contar que no se adapta bien a la obra, por lo que queda como una cuasi creepypasta que no termina de convencer y que la verdad ni yo entendí. Al igual que muchas obras famosas, las cosas que se conciben en un inicio no terminan plasmándose en el resultado final, y este es al parecer el caso de Made in Abyss, un anime protagonizado por 2 niños que al parecer tiene giros de trama bastante traumatizantes. En este ámbito no diré más porque es un anime que tengo en mi lista de pendientes, pero que tal y como dice el tema, se cree que en un inicio iba a ser un hentai de esos super enfermos, aunque la verdad es que no encontré evidencia de esto. Serial Experiments Line, una serie que ya hemos mencionado, es un anime bastante experimental y sin un curso tan concreto, ya que es filosófico, crítico y medio mamador. Sin embargo, se plantea por ahí en las conspiraciones de internet que el anime está basado en un proyecto real, el cual si bien no encontré, podríamos suponer al menos
por lo que sabemos y hemos aprendido en los icebergs anteriores, que podría tratarse de experimentaciones como las del MK Ultra o las de los tipos de terapias humanas, así que si tienes algún aporte sobre esta teoría, nos vendría bien leerlo en la caja de comentarios. Malice Doll es un anime creado en CGI en 2021 que, si bien tiene una trama interesante, el hecho de estar hecho en un pésimo CGI como que no termina de convencer del todo, y está catalogado como uno de los animes con peor apartado visual. En sí, la historia nos narra la vida postapocalíptica de las máquinas, en específico la de una doll, es decir, una robot sexual de un distrito rojo que está teniendo problemas de programación y debe ir descubriendo lo que le pasa. Si has visto este anime, deberías contarnos si es tan malo como se ve. Como bien decíamos, una o un seiyuu es una persona que presta su voz para darle vida a un personaje, y al igual que el doblaje en muchos países, este trabajo no es bien remunerado, y además está plagado de acoso sexual y maltrato de todo tipo. Uno de los eventos recientes que generó mayor escándalo fue el exdirector de Gainax, Tomohiro Maki, quien fue arrestado en 2019 por acosar reiteradas veces a una seiyuu aspirante. Otro caso es el de Yurina Ase, quien recientemente comunicó que se ha vuelto alcohólica y está en depresión luego de retirarse de la industria, donde sufrió de violencia física y psicológica por parte de los ejecutivos de las agencias y de otros y otras seiyus. Así como la industria del anime está plagada de ejemplos. Sakura Card Captor fue un anime que hizo historia desde su creación por el grupo Clamp, además de que presentó una variedad de personajes en tiempos adversos, tiempos en los que la orientación o identificación de un ajeno le afectaba más a los chismosos que al propio individuo. Por ende, uno de los animes cancelados en Latinoamérica de los canales abiertos fue este, no solo por presentar hechicería y brujería según los cánones conservadores, sino por suponer la relación entre los personajes Touya y Yukito, o entre Sakura y Tomoyo, o una cierta admiración medio extraña de Shaoran por Yukito. No por nada ya tengo un video hablando de las referencias del psicoanálisis en esta increíble serie, pues se trata desde la estructura de la mente de Sigmund Freud hasta los arquetipos según Jung. La serie aborda muy bien las ideas del yo, el ello y el superyo, los mecanismos de defensa, el inconsciente individual y el colectivo, además de estar bien combinados con referencias bíblicas en cuestiones de personajes directos como los ángeles, Lilith, Adán, los objetos como las lanzas, que son el nombre de quien enterró su arma en Jesús, Cassius Longinus, o de forma indirecta siendo Adán, Lilith, Eva y Dios los personajes principales en esta serie. Necesita su propio video también para referencias bíblicas, pero mejor vamos al siguiente caso. La tumba de las luciérnagas es uno de los filmes animados más crudos y realistas de cómo se vive una guerra sin estar en el frente. La historia nos centra en dos niños que deben sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial con sus padres ya muertos. Por las escenas y narración podríamos pensar que la película es antibélica o una crítica a la guerra. Sin embargo, el creador de la obra, Isao Takahata, no solo ha negado esta premisa, sino que la deja de lado, pues cree fielmente que el mostrar escenas de guerra no va a hacer que esta termine ni la va a detener, pues el estado del conflicto es algo natural en el humano, pero la película es de hecho una crítica a la deshumanización de la sociedad en tiempos en los que más debería tener unidad, siendo que los adultos apartan, denigran y abusan de un par de niños en su afán por acaparar lo más que puedan por miedo a la pérdida. Darling tiene la fama de ser uno de los muy pocos y escasos, si no es que el único hentai doblado al español latino, siendo Oscar Flores la voz de Jun y Miyuki es interpretada por Claudia Urban. Es una rareza y más porque Oscar Flores es la voz del Rey Helado en Hora de Aventura, uno de los chicos del barrio, y Laszlo en el campamento de Laszlo. Metamorfosis, o también conocido como Emergence, es un manga que se hizo famoso por ser crudo y bastante oscuro. La historia trata de la caída en desgracia de una chica de secundaria que, por intentar hacerse popular, se vuelve prostituta, además de adicta a las drogas. Con este manga, en este nivel, vamos entrando a las tramas oscuras y vamos dejando de lado las historias mágicas y fantasiosas de los primeros niveles. Yami Shibai es un anime de capítulos cortos del folclore japonés y tiene una animación estática, la cual se encarga de hacerte entrar más en tensión que nada. Las historias son autoconclusivas y van desde mitos culturales hasta leyendas urbanas japonesas. No tiene desperdicio, pero debes entender que el anime es suspenso y es terror japonés, algo que tal vez no esté tan en sintonía para el público occidental. Battle Royale es, al parecer, o al menos eso se cree, la obra que popularizó este término. La historia trata de un grupo de estudiantes de secundaria que son dejados a su suerte en un territorio previamente preparado, en el cual deberán matarse entre sí con las armas proporcionadas por el programa de supervivencia, siendo el ganador el último que quede en pie. Los participantes no pueden salir de la zona de juego, ya que llevan consigo un collar que, al detectar que el participante huye, explota. La trama es interesante, aún no la he leído, pero propone lo que impulsó muchas temáticas de juego e incluso otros mangas.
Hirowoku Akuma, o El demonio que come colores, es un anime experimental de pocos minutos que combina diferentes técnicas de animación. Juega con los panoramas y con el color. La idea es simplemente exponer la belleza de la animación, y que de hecho es un corto patrocinado por Adobe. Se encuentra en este piso, pues hasta el momento es el anime que más sale de la línea. No usa CGI, pero sí animación 3D, 2D, acuarela, entre otros. Mira, voy a serte muy sincero. No sé por qué esto está catalogado como anime, pero lo está. Bored by Myself es un stop motion con una canción perturbadora de fondo dirigida por Masahide Kobayashi, en el cual se nos presenta una serie de escenas bastante abstractas, yo diría que hasta subliminales. Y sí, así como algunas obras de este iceberg, he tenido que verlas por mi cuenta, pero esta es sufrimiento en toda la extensión de la palabra. Es incómoda, sin sentido y desesperante. No sé si esa es la idea o el objetivo de la obra, pero de verdad que esto no es lo mío. El incendio de Kyoto Animation fue un atentado llevado a cabo el 18 de julio del 2019 por Shinji Aoba, un enfermo mental que ya había pagado una condena por robo a mano armada y que previamente envió amenazas de muerte al director de la empresa, y del cual policía y abogados de la empresa ya tenían conocimiento. Según los datos, Shinji Aoba entró por la mañana a las instalaciones de Kyoto Animation, vertió gasolina en las mismas y en algunas personas. Posteriormente procedió a prenderles fuego. El motivo de esto, según él, era porque le habían plagiado partes de una novela que él envió hace años antes a los directivos de la empresa, los cuales afirmaron recibir su novela, pero esta ni siquiera fue revisada. Según Shinji Aoba, el plagio está en las series Free, Keion y Tsurune, en pequeños frames o diálogos que son demasiado generalizables como para ser considerados como plagios. En todo caso, el incendio cobró la vida de 36 personas e hirió a 34 más, convirtiéndose en uno de los peores incendios de este país. Recuperamos este caso del iceberg de Japón porque es justo y necesario. Quien conozca un poco de la historia de los asesinatos de Kobe sabrá identificar los easter eggs. Este episodio oscuro de la historia de Japón comienza con un conserje de una escuela en Kobe, el cual encontró la cabeza de un individuo de 11 años, la cual no tenía ojos y la boca había sido abierta hasta las orejas. El resto del infante fue encontrado en una colina cercana. Dentro de la boca de la cabeza había una nota que retaba a la policía. Este es el principio del juego. Traten de detenerme si es que pueden, policías estúpidos. Deseo desesperadamente ver morir gente. Es un desafío para cometer asesinatos. Se necesitará un sangriento juicio para mis años de amargura. Firmado con el nombre de Sakakibara Seito. El crimen causó revuelo a nivel nacional, sin embargo, poco tiempo después fue apresado un niño de aproximadamente de 12 a 14 años de edad, que no solo era el autor de este crimen, sino de otros dos contra otras dos niñas, una a la que mató a martillazos y otra a la que atacó con un cuchillo. El autor del manga, Another, investigó a los alrededores de la escuela, entrevistando a alumnos y profesores, los cuales coinciden en que la escuela parecía estar maldita, pues no era la única relación que tenía el recinto con la muerte. Esto debido a que una persona le contó que años atrás un profesor se había automorido clavándose un cuchillo en la garganta frente a su grupo, pero con una extraña mirada que parecía que estaba poseído, y que una parte de él se resistía a hacerlo. Al parecer la historia se inspiró de sucesos reales tanto de la escuela como de los alrededores. Si bien el caso lo maneja como una ola de suicidios, realmente encontré un solo caso, que de hecho es de un joven ruso de nombre Leonid Melev, que se desvivió en Rusia lanzándose de un edificio debido a la muerte del personaje de la serie de Naruto. El chico tenía únicamente 14 años. Corpse Party es un anime basado en un videojuego. La temática es horror y gore, y se trata de unos chicos de escuela que tras hacer un ritual terminan siendo teletransportados a una dimensión alterna donde los espíritus de la escuela los persiguen para matarlos. El juego se trata de tomar decisiones. En el anime solo vemos uno de los finales del juego, o de la adaptación. Sin embargo, como suele pasar en historias como Higurashi no Nakokoro ni o Steins Gate, hay finales peores que los mostrados en la versión animada. En el juego, hay un final en particular que es un final bueno a medias. Para ser más específicos, cuando los estudiantes son transportados a la escuela maldita, tu deber como jugador es reunir al equipo a partir de las diferentes épocas y localizaciones. Sin embargo, en el segundo final malo del capítulo 2, uno de los personajes se distrae por perseguir a su interés amoroso, dejando a su hermana a merced de los fantasmas, quienes la matan, y dándose cuenta que la chica que buscaba era solamente una aparición. Los personajes vuelven a su realidad, sin embargo, cuando el personaje de Ash llega a su casa, escucha la voz de su hermana en el otro cuarto, dándonos a entender que su espíritu le pedirá ayuda por toda la eternidad, pues su alma estará en pena y sufriendo en el limbo de otra dimensión.
Y este fue el video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dar like, comentar, suscribirte y compartir, que es muy importante para poder hacer crecer esta comunidad. Este video, así como muchos otros, saldrán primero para miembros, por lo que puedes unirte al canal desde 9 pesitos, lo cual te dará un acceso anticipado a los videos, además de beneficios especiales. Hay 3 niveles de membresía que puedes aprovechar y con los que tendrás un peso considerable al momento de decidir los nuevos videos que vendrán a futuro. Sígueme en mis demás redes sociales donde subo más material o donde directamente subo material que no se ve en YouTube. Yo soy Proyecto Gato Negro. Nos vemos en el siguiente video.